minutos vamos a hablar con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas. Pero antes queremos analizar la cuestión con ganaderos, ganaderas, agricultores, vecinas y activistas. ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Todo empezó con un chuletón. Lo vamos a contar con Violeta Muñoz. Crudos días. Crudos días, lo recordaréis. En verano, Alberto Garzón nos pidió que consumiéramos menos carne roja por motivos de salud, humana, animal y medioambiental. Según la FAO, España es el país que más carne consume de toda la Unión Europea. La Organización Mundial de la Salud ha alertado del riesgo que tiene el consumo excesivo de carne roja y que puede traducirse en infartos, en diabetes. En efecto, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos generan ya más contaminación que la de los coches. La evidencia científica, es más, apunta que la ganadería a nivel mundial representa ya el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En América Latina se están deforestando pulmones naturales para poder producir soja con la que se elaboran los piensos con los que se alimentan las vacas. También os quiero hablar de la huella hídrica. Cada kilo de carne de vaca requiere 15.000 litros de agua. La reducción del consumo de carne roja y la desaparición de las macrogranjas está en el Plan Estratégico de España 2050 del Gobierno de Coalición y es uno de los objetivos comprometidos en la Agenda 2030 con las Naciones Unidas, que defiende los usos tradicionales del suelo en las regiones agropecuarias. Pese a eso, el presidente Sánchez respondió campechano. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Imbatible. O sea, a un presidente 100% macho ibérico le pone un chuletón por delante y se le olvida hasta la Agenda 2030. La carne, que es débil. Débil, muy débil. Esta es la precuela de lo que ha pasado en la última semana, la película que podríamos titular La Pocilga Nacional. Y el 26 de diciembre, en la ya famosa entrevista del diario británico The Guardian, el ministro de Consumo elogió la ganadería extensiva. La ganadería extensiva es un medio medioambientalmente sostenible de ganadería y uno que tiene mucho peso en partes de España como Asturias, partes de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Eso es sostenible. Lo que no es sostenible en absoluto son esas llamadas macrogranjas. Y señaló las consecuencias de esas industrias. Encuentran un pueblo en un área despoblada de España y ponen 4.000, 5.000 o 10.000 cabezas de ganado, contaminan el suelo, contaminan el agua y exportan una carne de peor calidad de estos animales maltratados. Algo que vienen denunciando asociaciones vecinales de todo el país con informes de ONG como Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas de Nación o Justicia Alimentaria. La Comisión Europea ha llevado a los tribunales a nuestro país por no controlar la contaminación que suponen. Sin embargo, como os contaba, la revista Cárnica publica el 3 de enero un titular sesgado de esta entrevista. Una manipulación que firma Jorge Cocero, licenciado en periodismo, no sé si periodista sería mucho decir, que trabajó en Microsoft News, web que coloca en su portada hasta 15 veces la noticia falsa. Lo supimos gracias al rastreo de Julián Macías Tobar. Esto se difunde el mismo día por el propio Mañueco, el presidente y candidato en Castilla y León del Partido Popular, y por cientos, miles de bots, de cuentas falsas, troll center, pero también por una parte muy importante, prácticamente todo el PP, todo Vox, difunde ese mismo artículo de una web residual que no tiene impacto y decenas de medios, por no decirte casi todo, replican el titular manipulado de lo que Garzón no había dicho. Y aparte, fíjate si es curioso, en ningún momento aparece la palabra macrogranja durante el día 3 y 4 de enero, por lo cual, claro, no es lo que dijo Garzón. Dato mata relato. Ese es el lema de Julián Macías T en Twitter, activista contra la desinformación que desmonta bulos en Twitter y en su Twitch Pandemia Digital. Para él es un bulo coordinado y se pregunta por qué ahora. Salen las noticias del paro, ¿no?, de diciembre y por lo tanto del año, y los datos son un récord histórico en cuanto a bajada de desempleo, cuestión que apenas se habla, se habla al principio, pero como que queda muy enterrada. Y también coincide con un caso de corrupción, uno más del PP, donde Zaplana se le descubre a través de 4 empresas, de 4 testaferros, que blanquea más de 16 millones de euros. Esa podría ser una causa. Otra es también quien empieza a difundirlo, pero los primeros son diputados del PP. No sé, yo diría por experiencia de otros casos, el PP de Castilla y León, de cara a las elecciones que ya han arrancado, ¿no?, a la precampaña electoral, digamos que pide ad hoc un artículo que le pueda sumar de disparadero en su narrativa para la campaña electoral de Castilla y León, ¿no? Esto supone, Julián, lo cierto es que el mismísimo presidente del gobierno da por bueno el sapo cuando lamenta la polémica, en vez de lamentar la falsedad sobre la que se ataca a un ministro de su gobierno. Que lamento muchísimo toda esta polémica. La lamento muchísimo,
La lamento muchísimo porque estamos hablando de un sector, el sector cárnico, que en España produce una carne de extraordinaria calidad. Segunda vez que Sánchez deja a su ministro al pie de los caballos. Mientras, en el reino de la mentira, el PP lleva todo el fin de semana haciéndose fotos con vacas que ríen y ha llegado a decir que las macrogranjas, ya os lo he dicho, no existen. Quieren llevar a Garzón al matadero, pero la pocilga en la que chapotean podría salpicarles. Porque estamos sufriendo un crecimiento desmesurado de este tipo de ganadería y los pueblos ya no soportamos más, ni en consumo de agua, porque necesitan muchísima agua, y tampoco por la producción de purines que generan. Y provocar una rebelión contra las macrogranjas con las que quieren asolar nuestro país. Somos el tercer mayor exportador mundial de porcino, detrás de China y Estados Unidos. El sector agroalimentario es el tercer pilar de la economía del país, con un peso de casi el 10% del PIB. En España hay 86.000 granjas de porcino, un 80% de ellas de carácter industrial. 130.000 de vacuno. 5.000 avícolas. Entre 2013 y 2019 se instalaron en España granjas industriales a un ritmo de casi 20.000 cerdos a la semana, según el informe de Amigos de la Tierra y Food and Water Action Europe. En 2020 sacrificamos 56 millones de cerdos según el Ministerio de Agricultura. Entre 2015 y 2020, el censo de cerdos en España ha crecido un 35%. Sin embargo, el número de granjas de menor tamaño, menos de 1.000 animales, ha descendido un 30% en toda España en los últimos 10 años. Contra las macrogranjas, ellas llevan años luchando en la España vaciada. Más de 50 plataformas, asociaciones vecinales y ONGs forman la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial y piden que los partidos aclaren sus posturas al respecto. Un proyecto contra el que se han manifestado en diferentes ocasiones en Pozuelo y en la vecina Argamasón y que ahora, tras la decisión del ayuntamiento, no se va a iniciar. Paralizar las licencias. Inma Lozano es portavoz de la plataforma y vecina de Castilla-La Mancha, donde consiguieron paralizar el proyecto de Pozuelo, como cuenta el canal Castilla-La Mancha. Inma, crudos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué son las macrogranjas? ¿A qué llamamos macrogranjas? ¿Y por qué suponen un problema? Bueno, aquí, como decías, parece que hay algunos que se niegan a reconocer que esto existe. Lo pueden llamar como quieran, pueden ir al diccionario, pueden ir al BOE, pero lo que se trata es que son grandes explotaciones industriales intensivas donde los animales no salen de la nave ni a pastar ni a ver la luz del sol. La propia explotación no tiene suficientes piensos para abastecer y necesita importarlos, tampoco tiene cómo deshacerse de todos los purines, necesita de terceros y tienen un gran consumo hídrico, tanto lo que consume el animal como lo que necesitan para limpiar esa explotación. El animal no está en sus condiciones naturales de poder salir al campo y expresarse como animal. Está encerrado en una nave, estaulado y potenciándole un crecimiento rápido, porque de lo que se trata es de fabricarlo cuanto antes. ¿A quién pertenecen estas macrogranjas? Bueno, pues aquí, claro, el debate está... No estamos hablando de la granja que sí que tiene mi vecino. No, estamos hablando de que estos son grandes empresas, un gran lobby que tiene este negocio, estas industrias. Es un sistema que va de forma vertical, con integradoras que, bueno, pues te llevan el cerdo, tú te encargas de engordarlo, después se lo llevan, ellos pactan un precio contigo, te suministran el pienso, te suministran el veterinario, pero de los purines te encargas tú, ¿no? Te encargas tú como ganadero. Y bueno, pues son grandes empresas como El Pozo, Cefusa, como Incarlopta, Valcompanis, el Grupo Sanchis, Coren, que se está instalado en Galicia. Y bueno, estamos viendo los efectos que tiene este tipo de explotaciones en los pueblos. Es humillante para nosotros que vengan con el discurso de que van a generar empleo, a dinamizar el pueblo, que son los salvadores del mundo rural, cuando es todo lo contrario. Nos vienen a expoliar y a llenarnos de mierda. La plataforma lleva años manifestándose contra este modelo de explotación intensivo. En 2018 llegasteis hasta Bruselas para reclamar medidas contra las macrogranjas. ¿Qué opináis de la reacción política a las palabras del ministro de Consumo? Bueno, pues aquí yo creo que ellos entran en su batallita y a nosotros nos ningunean y nos dejan huérfanos. No se han parado a pensar las necesidades que de verdad tiene
tiene el mundo rural donde se instalan, las reivindicaciones que llevamos diciendo durante años. Nadie se ha parado a pensar ni a hablar con nosotros de cómo estamos, cómo nos está afectando esto, si de verdad crea progreso o al contrario, es ruina y contaminación. Entonces, bueno, pues cada uno se está aprovechando del discurso a su manera. Tenemos en Castilla-La Mancha a Emiliano García Paje, que anunció una moratoria que se vota hoy, pero por otro lado está atacando las palabras de Garzón. Lo que nosotros reivindicamos es que no es lo mismo una ganadería extensiva que esta ganadería industrializada e intensiva, y que se le debe poner freno, porque hasta ahora no se mide el impacto acumulativo que tienen y se están autorizando pues sin control, de manera desmesurada. Inma, ¿y con la ganadería extensiva se podría dar suministro a la demanda que hay en España de carne? Bueno, a la demanda que hay en España, por supuesto. Es que lo que estamos viendo es que más del 50% de esta carne es para exportación internacional. Nosotros no nos vamos a convertir, no vamos a permitir convertirnos en el estercolero de España para que China coma carne de cerdo barata. Eso hay que ponerlo sobre la mesa, y esto, pues muchos sindicatos lo que hacen es pensar solamente en esa inversión, pero no en las consecuencias que trae para el mundo rural. Eso hay que ponerlo sobre la mesa, que nosotros, yo soy agricultora, la gente que vivimos en el pueblo y en el pueblo, también somos sector primario. No solo pueden estar defendiendo como gato panza arriba a este sector industrializado del porcino o de las aves o de las vacas. Así que hay ganaderos, agricultores, que estamos sufriendo las consecuencias de este tipo de explotaciones. Precisamente hablando de sindicatos, ¿os ha sorprendido la postura en contra de Garzón de sindicatos del sector como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, con los que, por cierto, vamos a hablar después, que estuvo con vosotros en Bruselas pidiendo que acabaran con las macrogranjas? Pues te puedes imaginar, sindicatos que han estado con nosotros apoyando la ganadería extensiva, familiar, y ahora se creen el bulo, ¿no? O tergiversan la versión que se viene dando y se ponen del lado de la patronal, de los productores de porcino, de estas grandes especuladoras que vienen a asolar los pueblos y no vienen a defendernos a nosotros. Como te decía, que nosotros somos el sector primario, que somos los que estamos sufriendo, sobre todo en el consumo de agua, porque hacen un consumo descomunal de nuestros recursos hídricos, con lo que nos baja la cuenca y tenemos reducciones luego para usar en nuestros cultivos, y además nos están contaminando tanto nuestros acuíferos, ya no te digo que para utilizarlo para regar, pero es que además también para beber, que tenemos un montón de pueblos, Palencia, Segovia, Zamora, Soria, sin agua potable, pueblos segovianos que no tienen agua potable desde hace un montón de tiempo debido a la explotación industrial. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, donde certifica que el agua de Torrejoncillo del Rey está contaminado por la explotación que hay en el pueblo de al lado. Todo esto no se está valorando, solo se valora lo que van a dejar de ganar estas grandes empresas como El Pozo o Interlopsa. Pues yo creo que se tienen que poner del lado de sus sindicatos, de la gente que de verdad estamos en el campo, dejándonos la piel y haciéndolo con ilusión y con miras de futuro. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Así que, pues bueno, decepcionados con UPA, con la COAG, que se habían posicionado en contra en varias ocasiones y ahora no sé por qué reculan. Pues vamos a preguntárselo inmediatamente. Inma Lozano es agricultora y es portavoz de la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Casos como As Conchas en Ourense, convertido en una sopa verde de nitratos y cianobacterias por la gran cantidad de explotaciones de ganadería industrial en la comarca, según un estudio de la Universidad de Vigo en 2020. O los pueblos segovianos de Ochando y Lastras de Cuéllar, que no pueden beber agua del grifo porque sus acuíferos están contaminados con nitratos a causa de la ganadería industrial. El informe del Ministerio para la Transición Ecológica de 2019 alertaba de que las granjas de cerdos también incidían en el desastre del Mar Menor. El gobierno murciano obvió esa información. España emplea 402 miligramos de antibióticos por cada kilo de carne producido, 4 veces más que en Alemania y casi 6 veces más que en Francia, según un informe publicado por la Agencia Europea del Medicamento. Con toda esta evidencia, nos ha sorprendido, como a la coordinadora, que incluso la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos se haya manifestado en Palencia pidiendo el cese o la dimisión del ministro de Consumo. Román Santalla es secretario de Ganadería de esa unión.
Román, bienvenido, Crudos Días. Hola, buenos días. ¿Cómo explican ustedes este cambio de postura? Ustedes estuvieron en Bruselas contra las macrogranjas y ahora están contra Garzón, que ha hablado en contra de ellas. Bueno, yo creo que tenemos que matizar. Hay que matizar dos cosas. Acabo de escuchar a la última oyente y habla de recular. Aquí en este país tenemos que acostumbrarnos a que rectificar o decir algo que haya que rectificar y no tiene por qué pasar nada. Yo creo que esa es una vieja creencia, en especial de los que somos de izquierdas. Así que no tiene por qué pasar nada. Mire, el tema de Palencia, pues pasó porque la cosa estaba muy encendida y nuestra organización, con otras organizaciones, pues participó en lo que participó. Eso yo creo que es evidente, no se puede negar, pero más allá de eso, yo creo que tenemos que centrarnos en lo importante. Y lo importante es que nosotros somos una organización que defienda las explotaciones ganaderas familiares. Nosotros hemos estado siempre y hemos liderado en este país en solitario, en la lucha contra las macrogranjas. Claro. Que le puedo asegurar que una organización como la nuestra, de pequeños y medianos ganaderos, pues llevamos palos de todos los lados. Sí, Román. Pero lo hemos liderado en Bruselas, claro, aquí en España, etcétera, etcétera. Román, si esto lo sabemos, y por eso le hago la pregunta, ¿por qué han dicho ustedes un nuevo ataque de Alberto Garzón a la ganadería española ahora en un medio extranjero rectifique o dimita? Si precisamente ha hablado contra las macrogranjas, contra las que lleváis años luchando. No, pero a ver, por eso yo le digo que todo tiene que medirse en su... al menos nosotros lo intentamos hacer. A ver, explíquemelo. Nosotros al ministro Garzón, que hoy tendremos la oportunidad dentro de un rato de poder decírselo, es decir, nosotros no tenemos con él nada con el tema de la macrogranja, al contrario, ahí nos une una posición común. Nosotros donde tenemos las diferencias con el señor Garzón es cuando él dice que la carne de España, que se exporta procedentes de macrogranjas, es una carne de mala calidad, criada, bueno, pues con un sistema basado en antibióticos y fertilizantes, y incluso va acompañada de mal bienestar animal. Ahí es donde nosotros tenemos la diferencia, porque, primero, si es así, dése usted cuenta que el señor Garzón, con el cual nosotros tenemos una muy buena relación con la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que hemos trabajado en cosas muy interesantes, que se está hablando poco de ellas, por cierto, y que nosotros hoy tendremos la ocasión de hablar, por ejemplo, de venta de productos de proximidad, que no se podía hasta hace poco, y conseguimos sacar adelante un decreto, creo que muy beneficioso, puede ser muy beneficioso, sobre todo para la venta de productos de proximidad, pero sí que tenemos que decirle que la carne, cuando se exporta, cumple los requisitos. Otra cuestión distinta es, luego, pues si hay carnes que sean de mejor calidad o sean de peor calidad, o como la que nosotros pensamos que de nuestras ganaderías, que de explotaciones familiares sostenibles, que nos parece que será de mejor calidad. Pero la carne en general de España, cuando se exporta, le puedo asegurar que es una carne de buena calidad. Claro, cumple los requisitos legales. No, ya, pero yendo a la literalidad de lo que dijo el ministro, exactamente dijo carne de peor calidad. Se refería a que precisamente las macrogranjas hay peor calidad de la carne, aunque cumpla los requisitos legales, que la que producen granjas como las de ustedes. Bueno, eso es lo que dice la literalidad de su declaración. Lo puede usted buscar. Como el tema está tan matizado, yo, si me permite, y ahora tendremos la ocasión de poderlo seguir matizando con él, es decir, apartamos el tema de las macrogranjas, le puedo asegurar que nos une seguramente pues en una posición parecida. Ojo, también le voy a decir, nosotros tenemos un modelo familiar basado en la ganadería familiar ecológica, extensiva, semi-extensiva e intensiva. Cuando la diferencia está solo entre la extensiva o intensiva, es otro de los errores que hoy queremos decirle al señor Garzón. No confundamos la ganadería extensiva en exclusiva o la ganadería intensiva procedentes de ganaderías familiares como la que nosotros defendemos. Pero donde se incorporan nuestros jóvenes, efectivamente, donde trabajan hombres y mujeres que son los dueños de esas granjas, donde han venido de la emigración y se han montado su granjita y es de la que hoy están viviendo en los pueblos. Es decir,
tenemos que hacer ese matiz porque la extensividad la tienen los terratenientes todavía en este país. La tiene el marido de Esperanza Aguirre, la tienen los herederos de la duquesa de Alba, pero los pequeños productores tenemos poca tierra, 60% arrendada, y nuestros pastores están pastando las rastrojeras, porque no tienen tierra, de agricultores que le dejan, o los cabreros de Andalucía, pastando por las cunetas. Entonces, nosotros pretendemos ayudar, créame usted. Pero hay muchos matices que hacer, porque si no podemos hacer daño, y yo no quiero que nuestro modelo familiar también pase a ser ahora denominado macrogranjas. Eso sí que no lo vamos de luego. Queremos decírselo, y por eso nosotros hemos pedido la reunión. Claro, a eso ya se le llama recular. Hombre, yo creo que tenemos que avanzar en este país en otras condiciones, porque si no, mal vamos. ¿Cómo nosotros no vamos a una organización de pequeños productores a hablar con el señor Garzón? Si tenemos, además, ya le digo, proyectos ¿Qué le van a pedir? en común. ¿Qué le van a pedir ahora en la reunión que tienen hoy mismo, después de haber dicho que ya no quieren su dimisión, sino reunirse con él? ¿Qué le van a pedir? Bueno, pues mira, yo creo que ya le he comentado lo que le vamos a comentar. Muy bien. Que lo he comentado con usted públicamente, sí. Y eso mi secretario general, y yo soy su secretario de Ganadería, lo vamos a comentar en esos términos. Ojalá, de verdad, hubiera una palabra de rectificación, de matización, si usted me permite, porque ya rectificación, pues a lo mejor, bueno, pues, pero de matizar. Le vamos a tener ahora en unos minutos, le vamos a tener aquí en unos minutos, voy a preguntarle sobre esto. Pero usted, ¿qué le va a decir? Y le pido brevedad, que tengo que seguir con más invitados. Sí, y ya termino. Y mire, nosotros le vamos a exponer en nuestro modelo en las distintas vertientes, que se lo he comentado, de explotaciones familiares. Somos el 85% de las explotaciones familiares. Nosotros vivimos en el campo. Claro. Y el ganado obliga a vivir en el campo. No somos los que, pues esos que viven en las ciudades y tienen sus trabajadores en el campo. No, nosotros vivimos allí. Y le vamos a plantear un tema que le voy a adelantar. Le vamos a plantear un modelo de etiquetado de etiquetado de los alimentos procedentes de explotaciones familiares. Vamos porque siempre hemos estado peleando por diferenciar, que los consumidores puedan diferenciar nuestros alimentos, de dónde proceden. Ya casi lo hemos conseguido. Qué importante es eso. Pero hay que ir más allá. El consumidor tiene todo el derecho del mundo de saber de dónde procede el alimento, si de explotación familiar o de otro modelo, que yo ya no quiero comentar más. Muy bien. Ramón Santalla, secretario de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Y frente a la opinión de la patronal y sindicatos de ganaderos, hay otra parte del sector que ha salido en defensa del ministro. La Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, Ganaderas en Red y la Federación Española de la Dehesa. Paula Jarque Azañedo forma parte de Ganaderas en Red, a las que habéis escuchado aquí en otras ocasiones, y tiene una ganadería de cabras en Vilariño de Conso, en Ourense, en Galicia. Paula, crudos días. Hola, crudos días. ¿Qué os parecen las declaraciones del ministro y el revuelo causado? Bueno, a nosotras pensamos que abrir el debate de la ganadería extensiva es necesario para que precisamente se hable, se informe y se llegue un poco a debatir sobre la línea de producción y consumo que queremos para nuestras granjas y nuestro país de cara al futuro. Afirma el ministro que es una línea de trabajo de cara a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, acabar con las macrogranjas. ¿Creéis que hay suficientes medidas para fomentar la extensiva frente a esta intensividad insostenible? Bueno, pensamos que en principio todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Nosotros, las ganaderías extensivas y familiares, estamos en claro detrimento frente a la gran industria y a las macrogranjas. Sí creemos que de cara a los consumidores se tiene que hacer mucho más trabajo a través de un etiquetado que informe convenientemente del origen de ese producto, de la forma en la que se ha producido y de características particulares que puedan tener los productores, pues si es carne a pasto o ecológica o
u otras posibles características. También hay que avanzar en cuanto a la flexibilización del paquete sanitario que permita a las explotaciones pequeñas y medianas a poder elaborar y vender de manera directa a los productores nuestros productos, de manera que podamos rentabilizar mejor el trabajo de nuestras pequeñas explotaciones. ¿Se necesita también que haya una parte de ganadería intensiva, como nos decían desde UPA, aunque sea una ganadería intensiva familiar, para poder abastecer la demanda de carne, Paula? ¿Perdona? Si es necesario que haya una convivencia entre los dos modelos, extensiva e intensiva. Bueno, hay, no sé si es necesario, pero es una realidad. La realidad del campo es diversa. Hay muchísimas formas y manejos a nivel extensivo también y también a nivel intensivo más pequeño, que es verdad que está en manos de pequeñas familias que quizá no tienen acceso a un territorio donde poder establecer una ganadería en otro modelo, más extensiva. Uh-huh. Bueno, pues Paula, me han dicho que Carne Cruda te acompaña muchos días de pastoreo. Sí. Y que nos invitas a conocer a tus cabras en Vilariña de Conso. ¿Eso es cierto? Queráis. Pues te tomo la palabra, la verdad, porque nos encantaría hacernos un buen pastoreo contigo. Te mandamos un abrazo muy fuerte a ti y a todas las ganaderas en red. Muchísimas gracias. Gracias por invitarnos al programa. A vosotras, un abrazo. Y un abrazo a esa niña que te acompaña. Gracias, adiós. Bien, pues vamos a hablar ya con el ministro de Consumo, que se ha reafirmado en sus palabras que considera impecables y asegura que son la línea que marcarán las políticas con respecto a las macrogranjas en los países occidentales. Lo que pienso al respecto es que los gobiernos hablan con los documentos que tenemos y la posición del Gobierno de España en la Agenda 2030 y los objetivos europeos es claro. Defendemos y apostamos el Gobierno de España por una ganadería extensiva y sostenible y esto nos obliga a todo el Gobierno en su conjunto. También pediría que cuidemos la coalición y seamos cuidadosos con nuestras palabras. Esto es lo que dijo Yolanda Díaz en defensa de los argumentos de Alberto Garzón y sorteando la polémica que ha habido en torno al bulo por sus palabras. Ministro de Consumo, Alberto Garzón, crudos días. Crudos días, muchas gracias. Insiste en que sus palabras fueron impecables. Visto lo ocurrido, ¿las repetiría sin matiz alguno? Bueno, es que lo que dije es la verdad, lo que dije es lo que ha apuntalado la ciencia durante los últimos años, es lo que defienden las asociaciones del mundo rural, los habitantes del mundo rural, los ganaderos, las ganaderas, es lo que defendemos desde la izquierda y es lo que es únicamente consistente con un mundo que no esté agotando y destruyendo el planeta. Por lo tanto, sí, volvería a decirlo y desde luego no solo lo volvería a decir, sino que lo seguiré diciendo porque es además algo que está planteado como línea de trabajo del Gobierno, está planteado como línea de trabajo de las instituciones europeas y todo este consenso no es por casualidad, es porque evidentemente hay una conciencia de que estamos ante un modelo, el de las macrogranjas, que tiene unos elevadísimos costes medioambientales, sociales, económicos que deben ser corregidos. ¿Y cree que sus palabras ponen en peligro el prestigio de la carne que se exporta desde España? En absoluto, esa ha sido la construcción del bulo, de la mentira, difundido por las derechas, pero que tuvo un origen en la empresa, en el lobby cárnico, que precisamente denota cuál es la correlación de fuerzas. Es decir, estamos hablando de un sector específico, de unas grandes empresas de macrogranjas que no se atreven a defender su propio modelo de macrogranjas y para defenderse, para atacarme a mí, utilizan el bulo y la mentira, intentando confundir a la población, argumentando que mis palabras, que fueron muy claras y que cualquiera que las escuche, las vea, comprenderá perfectamente que lo que estoy haciendo es defender la ganadería social, extensiva y familiar frente a su amenaza más inmediata a las macrogranjas, pero el objetivo de este lobby y después de las derechas diferentes en términos políticos fue hacer confundir a la gente con ese bulo y con esa mentira y entonces se construyó algo que yo nunca dije y de lo que se está discutiendo desde hace ya 10 días, pero sobre lo que sí dije efectivamente, pues eso es tal como lo dije, así es. ¿Quién forma parte de ese lobby? ¿Cuáles son las empresas que están contra usted? Bueno, hay que entender que las macrogranjas es un modelo industrial, es un modelo que por lo tanto requiere unos niveles de financiación importantes y entonces estamos ya restringiendo mucho la capacidad, digamos, de poder montar una macrogranja. Para que nos entendamos, no lo puede hacer cualquier ganadero o ganadera, no lo puede hacer cualquier persona de los que nos están escuchando. Son grandes empresas. Son grandes empresas. ¿No me quiere decir nombres?
Bueno, no es mi cometido. Esto es un trabajo del periodismo que además me consta que está comenzando ya a hacer una profundización sobre qué tipo de empresas son. Hay muchas y además se distribuyen en el terreno. Hay que pensar que es un sector en auge. Como han denunciado las asociaciones ecologistas y las poblaciones del mundo rural, es un sector que está atrayendo mucho capital, que está permitiendo que lleguen estas grandes empresas que desplazan a la ganadería social tradicional y extensiva, básicamente porque consiguen competir en unas condiciones, digamos, más óptimas, porque es un modelo pensado para una producción masiva, un modelo pensado para una producción rápida y un modelo pensado para una producción lo más barata posible. Por eso las calidades no son las mismas que las de la ganadería social, familiar y extensiva, pero consiguen desplazarlo porque evidentemente pues lo hacen en unos sistemas de producción que los economistas llamamos rendimientos crecientes a escala, que les permiten incluso pues competir en precios con esa ganadería social extensiva que está en retroceso. Por eso decía, la principal amenaza para la ganadería social, extensiva y familiar son las macrogranjas. No es la única, como bien saben, las asociaciones de ganaderos enfrentan una problemática mucho más compleja, pero una de sus principales amenazas es esta. Y esto solo en la dimensión económica y social. Si hablamos de lo ecológico, tenemos un gravísimo problema con este modelo. ¿Y la carne que producen estas macrogranjas es de mala calidad o de peor calidad? Bueno, hay que entender que la traducción que han hecho el bulo, no sé si en este caso por ignorancia o por malicia, me atrevería a decir que por una mezcla de ambas, es una traducción errónea. Cuando en inglés se sitúa la palabra poor, no es bad, bad es malo, y poor es un concepto que equivale a peor, porque es comparativo, es como pobre, pero en comparación, no es pobre en términos absolutos, sino comparativo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de una comparación de calidad, que esta misma palabra, estamos diciendo lo que yo dije originalmente, y es que la ganadería extensiva, social y familiar tiene unos procedimientos, unos procesos productivos que implican que el ganado está muchísimo más tiempo fuera, al aire libre, se alimenta de los pastos, se alimenta de una manera muy diferente a la que es el modelo industrial, que precisamente por las características que acabo de plantear, en las macrogranjas se hace de manera masiva, se hace de manera rápida, se hace de manera lo más barata posible. ¿Qué implica eso? Es simple. Implica una utilización de piensos, una utilización de antibióticos, de medicamentos muy por encima y muy diferente de lo que hace la ganadería social y extensiva. Y por eso las calidades son tan diferentes. ¿Pero cumplen los baremos legales? Claro, porque es algo que yo nunca puse en cuestión. ¿Qué se puede hacer para mejorar la calidad de la carne que se produce y se exporta en España? Bueno, aquí lo que hay que entender, para que no lleve a confusión la anterior pregunta, es que una cosa es la seguridad alimentaria, de la que se encarga, por ejemplo, el Ministerio del Consumo, que cumple todos los requisitos y que, por lo tanto, ahí no hay ningún problema. Es una calidad en términos de seguridad alimentaria magnífica. Y luego lo que tenemos es que, efectivamente, depende del proceso, pues no es lo mismo un producto criado en ganadería extensiva, social y familiar que un producto de macrogranja. Y esto lo entiende cualquier persona, pero vamos, lo entiende cualquier persona de nuestros abuelos y abuelas y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y lo que hay que hacer, naturalmente, es lo que dicen las instituciones europeas y lo que dice la ciencia, que nos permite corregir y abordar los problemas sociales, los problemas económicos y los problemas medioambientales de un plumazo. Y es apostar por defender, por facilitar, por promover esa ganadería social, familiar y extensiva. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Consumo hemos aprobado un Real Decreto de flexibilización de la venta directa que permite a los ganaderos y ganaderas de producciones extensivas, sociales y familiares vender de manera más fácil, de manera directa, porque eso les va a beneficiar frente a las macrogranjas que tienen otros procesos de distribución y de venta. Ese es el modelo que nosotros tenemos que hacer, fomentar la ganadería tradicional. Hay que observar que esto es lo que dije originalmente, sí. Es decir, que es que no hay ninguna polémica sobre lo que dije, al menos desde el punto de vista de la ciencia. Lo que ocurre es que se difundió un bulo que dijo otra cosa y que por lo tanto se convirtió pues, en un problema, en un artefacto político destinado a atacar al gobierno y en particular a atacarme a mí. Acabamos de hablar con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, con UPA, que se van a reunir con usted, creo, en breve, y ellos también le insisten en que matice que no solo existe la extensiva familiar, sino también la intensiva familiar. Sí, pero cualquiera que... eso es cierto, es decir, que
que tienen toda la razón, pero cualquiera que observe las declaraciones verá que hablo de macrogranjas, ni siquiera hablo del modelo intensivo. Las macrogranjas es el caso más extremo del modelo intensivo porque es el modelo industrial llevado a la máxima potencia, y las macrogranjas son las que generan los problemas que estamos describiendo y son contra las que yo me dirigí en el primer momento. Pero yo entiendo perfectamente a los ganaderos y las ganaderas que desde el primer momento se sintieron alarmados porque ellos se están enfrentando a una serie de problemas importantes en su sector, están preocupados con mucha razón, y de repente lo que ven es en todos los medios de comunicación unas declaraciones supuestas mías que dicen que ataco a la ganadería y a la carne. Y es normal que reaccionaran con enorme preocupación. El problema es que eso que se decía no era verdad. Es decir, eso era lo que no dije. Eso era el bulo, la mentira. Entonces, ese tipo de reacciones son naturales porque obedecen a ese bulo. En el momento en el que con este tiempo hemos hecho esos esfuerzos por desmontar el bulo, se ha visto con claridad que lo que yo estaba diciendo es que no solo es coherente con todo lo que decía, sino que es lo que están defendiendo muchas de estas asociaciones de ganaderos y ganaderas desde hace mucho tiempo. Por ahí es donde deja claro y desnuda la estrategia peligrosísima para la democracia, por una parte de los partidos políticos de derechas que buscaban claramente enfangar, que buscaban claramente un marco de mentiras y de fake news, y por otra pues una fragilidad, una debilidad de medios de comunicación que no actuaron como filtro, ¿no? ¿Y qué le parece? ¿Qué le parece que el presidente del gobierno haya aceptado ese marco y haya lamentado la polémica y de alguna manera se haya desmarcado de sus declaraciones? Pues no le apoyó. Bueno, como he dicho yo anteriormente, yo me siento solo competente para defender mi trabajo y estoy satisfecho de lo que estamos haciendo y de lo que hemos hecho, y creo firmemente que mi trabajo está enmarcado en los lineamientos del Gobierno, Estrategia de España 2050, Objetivos de la Agenda 2030. Lo hemos contado, pero entonces, ¿cómo se explica que el presidente no le haya apoyado en esto? Yo no puedo responder esa pregunta porque no soy quien tomó esa decisión. En cualquier caso, yo creo que cuando se habla de lo que sí dije, en el gobierno hay consenso. Cuando se habla de lo que no dije, pues estamos entrando en el marco de quienes a esto le sacan rédito. No olvidemos quiénes son. Es decir, el primero que difunde este bulo, este fake news, es el candidato de las macrogranjas. Es decir, es a la persona a la que es el candidato del Partido Popular en Castilla y León, que es la persona a la que le dicen, toma, aquí tienes el bulo construido, lo difundes todo lo que quieras. Claro, la cuestión y no es ignorancia. No, la cuestión que sorprende es que el partido con el que ustedes comparten coalición se alinee con esas tesis, porque no es solo el presidente del gobierno, también dos ministros, tanto la de Medio Ambiente como la de Agricultura, se desmarcan de usted, y varios presidentes de comunidad autónoma. Claro, y seguro que hay unas motivaciones muy distintas que yo no me atrevo a desentrañar porque no tengo la información suficiente. Lo que sí sé es que todas esas declaraciones se referían a cosas que yo no dije. Y ¿qué le diría usted a sus compañeros de coalición? Bueno, lo que les he trasladado ya, lo que sí dije, y que estoy absolutamente convencido de que esta es la línea que va a ser la norma en España y en los próximos años también en la Unión Europea, como algunos de sus países ya lo está haciendo. Por lo tanto, es que yo estoy muy cómodo, muy tranquilo, porque creo firmemente y estoy convencido, es pura convicción. Al final se trata de defender a esas poblaciones, se trata de defender a un sector productivo fundamental para muchas regiones como son Castilla y León, Extremadura, Asturias, Cantabria, Andalucía, pero se trata también de algo que tiene que ver con nuestro planeta. Es decir, no hay mayor convicción, no hay mayor fuerza de convicciones que defender el planeta para que las generaciones que vengan, las de nuestros hijos y nuestras hijas, vivan en un mundo habitable. Pues bien, esa gente que se está movilizando con las macrogranjas no solo lo hace para tener agua potable, no solo lo hace para poder tener tejido productivo, para poder tener turismo rural, cosa que no tendrían debido a los olores que emanan de esas macrogranjas, sino que son la vanguardia, en este caso, de la lucha contra el cambio climático por la cantidad desproporcionada de gases de efecto invernadero que producen esas macrogranjas. Por lo tanto, no hay mayor convencimiento que este y no hay forma de visualizarlo de otra manera para quienes tenemos determinados principios. Entonces, ¿el PSOE, el ala socialista del gobierno, está comprando el marco de la derecha? Yo no puedo opinar sobre las tácticas y estrategias de nuestro socio. Lo que sí digo es que, desde luego, está claro que hay una parte de la derecha, el Partido Popular en concreto,
que está disputando el electorado a la extrema derecha copiando sus fórmulas, copiando sus estrategias. Y Donald Trump en Estados Unidos, igual que Bolsonaro en Brasil, utilizaron caricaturas de la izquierda. Utilizaron caricaturas diciendo la izquierda es urbanita, la izquierda es de la globalización, la izquierda se dedica a cosas como el feminismo, el ecologismo, mientras que nosotros lo que tenemos que defender son valores tradicionalistas, valores conservadores. Y esto en una parte le funcionó a Trump, pero esas son mentiras que tienen las patas muy cortas. Vox ha intentado trasladar ese discurso, importar ese modelo a España. Lo ha intentado. Y el Partido Popular ahora está disputándole la misma estrategia. Por eso están construyendo una caricatura. La caricatura de que la izquierda es urbanita, la caricatura de que preocuparse por la alimentación es urbanita, la caricatura de que el feminismo es urbanita. Pero, Javier, en Zamora, que es la España interior, la ciudad de Zamora está gobernada con mayoría absoluta por Izquierda Unida. Eso significa que la izquierda no es solo urbanita. La izquierda también está en el mundo rural. La izquierda puede ganar el mundo rural. Por lo tanto, cuando uno le compra el marco y se pone a la defensiva, como puede haber pasado en los últimos años o como puede, espero que no, ocurrir en el futuro, en ese momento en el que has comprado el marco, estás derrotado. Lo que hay que hacer es decir que el mundo rural también es un mundo rural con elementos progresistas muy fuertes que pueden ser hegemónicos, que el mundo rural puede ser y es vanguardia en la lucha contra el cambio climático. Pues eso es lo que hay que discutir. Déjeme una muy breve última pregunta que sé que se tiene que marchar. A este respecto, Javier Lambán, presidente de Aragón socialista, Aragón, una de las comunidades con mayor concentración de producción industrial, tuiteaba ayer un artículo que decía que no cualquiera puede pagarse un solomillo. Ni hay suficiente charolé para alimentar a 10.000 millones de bocas. ¿Qué responde a esto? Bueno, es que creo que no merece ni la pena responder. Ha habido también una actitud e incluso un estilo a la hora de criticarme por parte de algunos dirigentes, tanto del Partido Popular o incluso presidentes de comunidades autónomas del Partido Socialista, que no merecen una respuesta en esa línea. Lo que hay que recordar es que ese mismo presidente tiene normas en tramitación que denuncian en las macrogranjas, y ese mismo presidente, sin embargo, también cuando fue hace un año Filomena, sacó un tuit de negacionismo del cambio climático. Entonces, independientemente del partido político en el que esté cada uno, lo importante aquí es ver cómo abordamos una problemática tan grave. Y está claro que esos lineamientos del presidente de Aragón no se va a abordar ni la lucha contra el cambio climático ni la problemática de la ganadería. Y efectivamente la transición ecológica necesaria es una transición ecológica que hay que tomarse en serio y que hay una serie de elementos que tienen que ver con el precio, que tienen que ver con la distribución de la riqueza, que tienen que ver con elementos importantes que hay que abordar, pero desde luego no a partir del chascarrillo, que es un poco la política que se ha usado para una vez. Han visto que el bulo no podía continuar eternamente, se han dedicado pues eso, al insulto, a la falacia o directamente pues al chascarrillo, cuando no directamente a la negación. Tenemos al candidato de las macrogranjas de Castilla y León diciendo que no existen las macrogranjas, a la vez que en pueblos gobernados por el Partido Popular se prohíben las macrogranjas. Este tipo de contradicciones lo que revela es que esta situación, esta problemática, esta polémica que llevamos ya 10 días no tiene que ver con quién tiene razón o quién no tiene razón. No tiene que ver con si perseguimos la verdad o no perseguimos la verdad. Tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con el poder. Tiene que ver con la utilización de la desinformación y de los bulos para desgastar a un oponente y a un adversario. Por el oportunismo de determinada gente decir me sumo a esta cacería. Eso deteriora la democracia. Pero por suerte creo que hay motivos para ser optimistas. Al final, después de 10 días, gracias al trabajo de los periodistas, gracias al trabajo de la sociedad civil, gracias al trabajo de seguir empujando, hemos desnudado el bulo. Se ha hablado más que nunca de las macrogranjas, esa es la gran ironía. Gracias a esta polémica, cada vez más gente en España, si no todos los españoles, que me atrevería a decir, saben ya lo que es una macrogranja y no hay por dónde cogerlo. Es un modelo insostenible y es un modelo que necesariamente tiene que ser frenado y limitado. Y esa es la paradoja, que creo que este es un caso de manual de cómo se atacaba a un adversario político y que, sin embargo, les ha salido mal y va a permitir que la gente se pueda posicionar con claridad frente a este modelo. Alberto Garzón, ministro de Consumo, muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad.